El versículo 30, Ezequiel 22. Dice Juan que después de los salmos. Ezequiel 22, 30. ¿Lo tienen? Dicen amén. Todavía me falta mucho. Gloria a Dios. Dice Ezequiel 22, versículo 30, leído en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Gloria a Dios. Padre, gracias. Padre, por tu palabra, gracias por tu presencia en este lugar, Dios. En este momento, Padre, yo te presento para estas palabras, Padre, que tú has puesto, Señor, pidiéndote que te lleves toda humanidad, Padre, que te lleve, Padre, toda palabra que no haya venido de ti, que por favor, Padre, sea para las palabras que tú quieras, Señor, para que se digan a la casa, Señor, y que vayan a edificar los corazones, por favor. Padre, pon tierra fértil, corazones dispuestos, Señor. Bendícenos, Señor, y abre nuestros oídos, Padre, para escucharte, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Y en este capítulo 22 de Ezequiel, si podemos ver el principio del capítulo, dice: pecados de Jerusalén. Y durante todo el capítulo, el Señor le está dando palabra a Ezequiel y está enumerando los diferentes pecados que venían aconteciendo en este pueblo. Pero no solo que el pueblo estaba pecando, eran todos que estaban pecando. El pueblo secular, pero también los creyentes, los sacerdotes, los que se supone que no debían de estarlo haciendo, los que tenían conocimiento de la palabra, los que tenían que llevar la verdad. También esos estaban pecando. Y vemos que cuando el Señor le habla a Ezequiel, en el primer versículo, lo que le dice es: tú, hijo de hombre, no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre, y le mostrarás todas sus abominaciones. El Señor dice en el versículo 30 que Él estaba buscando quien se pusiese a la brecha, quien clamara delante de Él, y que no hallaba. Entonces se le revela a Ezequiel y le dice: y tú no lo vas a juzgar, y tú no le vas a decir lo que están haciendo mal. Porque a veces estamos en un lugar, estamos en cierta denominación y estamos viendo lo que está mal, pero no lo queremos decir. Y Él le dice a él que si Él no lo va a juzgar, le dice al profeta Ezequiel. La palabra profeta en el lenguaje bíblico es un hombre inspirado que recibe una palabra de Dios para transmitirla al pueblo y sus dirigentes respecto a una corrección que tenga que ver con la justicia de Dios, la fidelidad de Dios. Entonces, el profeta es aquel que tiene una revelación de Dios, que tiene una palabra de Dios, un mensajero. No tiene que ser necesariamente el más santo o el mejor, sino aquel que Dios dispuso y eligió para que llevara esa palabra. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque había asuntos que juzgar en el pueblo de Dios. En los versículos anteriores, 25, 26, le voy a leer unos cuantos para que se pongan en contexto con los pecados que estaban haciendo y por qué Él llamó al profeta para que se le pasara el mensaje al pueblo de Dios y al pueblo general.
Dice, devoran los inocentes, apoderándose de sus tesoros, quitándoles sus riquezas mediante la extorsión, y dejan viudas a muchas mujeres del país. Tus sacerdotes desobedecieron mis enseñanzas y profanaron mis objetos santos. No hacen ninguna diferencia entre lo que es santo y lo que no lo es. Tampoco enseñan mi pueblo la diferencia entre lo que es ceremonialmente puro o impuro. Desprecian mi día de descanso, de modo que estoy deshonrado ante ellos. Tus líderes son como lobos que depredan a sus víctimas. En realidad destruyen vidas a cambio de dinero. Tus profetas los encubren dando falsas visiones y predicciones mentirosas. Dicen, mi mensaje proviene del Señor soberano, cuando en realidad el Señor no les ha dicho ni una sola palabra. Hasta la gente común oprime a los pobres, roba a los necesitados y priva de justicia a los extranjeros. En estos pequeños versículos pudimos ver que menciona a esas personas, líderes religiosos, sacerdotes, puede decir a todos los que tenían que tener temor de él, a todos los que pertenecían a la casa de Dios, a todos los que se supone deberían estar predicándole a esas personas que estaban haciendo las cosas malas. Pues ellos también se metieron al combo y empezaron a hacer las cosas malas dentro de la iglesia. Entonces, llama al profeta y dice, tú no lo vas a juzgar, tú no le vas a decir que están haciendo las cosas malas, porque había asuntos que juzgar dentro de la casa de Dios. La palabra en Primera de Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? Gloria a Dios. Y ese juicio que llaman a Ezequiel a hacer no es un juicio señalativo, no es un juicio condenatorio, no es que iban a llamar a la gente, la van a poner en el banquillo de los acusados frente a la plaza, lo iban a apedrear, no es un juicio en que iban a venir aquí con un listado, usted fulanito está probando, usted está matando, no. El juicio que el Señor quería que Él le trajera al pueblo, mira, era señalizándole las cosas que estaban haciendo mal para la corrección, para la edificación, para el arrepentimiento. Porque muchas veces nosotros, el pueblo de Dios, como tenemos un poco de Biblia, o tenemos unos versículos que nos conviene aprendernos, cuando alguien quiere hacernos la corrección, decimos que nos están juzgando y que la Biblia dice que no juzgué y será juzgado, y otro versículo más que habla que usted no puede juzgar. Pero en la Biblia, todas las cartas de los apóstoles y la carta a las 7 iglesias del Apocalipsis eran de juicio. Eran mandados que le mandaban a los pueblos cuando estaban haciendo las cosas malas. Eran correcciones. Algunas eran exhortaciones, edificación, o no, lo estaban corrigiendo. Era ese tipo de juicio el que Dios quería que le traiga al pueblo de Dios. La predicación profética, o sea, la palabra revelada que el Señor le da al profeta para que vaya a corregir al pueblo, sentencia al pecado y todo lo que pertenece a la carne. Revela los corazones penetrando como una espada y separando lo que es de Dios y lo que no lo es. O sea, esa palabra es la que va a tratar con los corazones. Y aquel que esté incurriendo en esa corrección que está dando el profeta, el que Dios eligió para llevar ese mensaje, se va a sentir confrontado y tiene que arrepentirse. Muchos escuchan, pero no reciben la corrección. Muchos interpretan mal. Pero la corrección
es necesaria para la casa. El texto está relacionado porque con el juicio, pero el juicio, como le decía, correctivo, porque el juicio que ya viene para condenación es el que vamos a tener cuando el Señor sea el que nos juzgue, el que nos condene o el que nos liberte por la gracia. Gloria a Dios. Porque la palabra dice que nadie puede poner, Cristo vino a hacer la roca, el fundamento, y nadie puede venir a poner o a construir con otro material que no sea ya el que se haya puesto. Y que toda obra y que todo lo que hagamos va a ser probado y pasado por el fuego. Y el fuego va a decir si es o no es. Hay muchos pecados, muchas correcciones, muchas cosas que están encubiertas y que el Señor no nos ha revelado y que no le ha revelado a los profetas aún. Y que esas será Él el que nos va a juzgar por ella. Pero aquella que el Señor permite y que les revela al profeta, al hermano, al que el Señor le permite y le da la palabra, esas son para corregir, para examinar. Y el que predica la palabra y el que el Señor le revela la palabra tiene que estar consciente de que no por eso es mejor que el que está de aquel lado y de que no se crea que no puede caer y pasar a estar de aquel lado, sino que solamente por la misericordia de Dios, ese día, en ese tiempo, el Señor le permitió llevar el mensaje. Gloria a Dios. Al que oyere mis palabras, dice la palabra en Juan 12, y las guardara, yo no lo juzgo. Juan 12, 47 y 48. Al que oyere mi palabra y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día final. ¿Qué palabra? Esa misma palabra que el Señor nos envía, esa misma palabra que el Señor le envió al pueblo de Jerusalén, esa misma palabra que cada jueves y cada domingo el Señor nos envía a nosotros. Pero igual que este pueblo, pero igual que el inconverso, nosotros muchas veces no recibimos la palabra. Y a veces recibimos la palabra, depende de quién la traiga. El Señor es quien da la palabra. Señor, y usa a quien quiere para llevar la palabra. Como le dije ahorita, no porque el que lleva la palabra es el mejor o el más santo, sino el que Dios decidió que lleve la palabra. Y muchas veces estamos, por decir, estamos sentados y vienen y anuncian el predicador, la predicadora de Rosal. Entonces yo estoy allá sentada. O de que fulano, una mujer que esto y esto y esto, una mujer que hacía esto. Y ya predisponemos nuestro corazón y no vamos a recibir esa palabra que viene de mí. No va a recibir esa palabra que viene de mí porque yo era, porque yo fui. O porque usted tiene algo que ver conmigo. O porque no le gusta como yo predico. Pero esa palabra se la mandó el Señor. Y dice aquí en el versículo, no yo, dice en el versículo Juan 48, la palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día final. Si Él mandó una palabra con quien sea, agrádele a usted, no le agrade, y usted no la recibió, y usted no se sintió confrontado, usted no se arrepintió, porque yo soy peor que usted. Usted sabrá en el día final lo que le va a decir al Señor cuando le pregunte. Gloria a Dios. Y dije que ahí somos un poco como los inconversos, porque muchas veces nos cansamos de hablarle de la palabra al inconverso. Y podemos apreciar físicamente que le entra por un lado y le sale por el otro. Podemos desgastarnos en una guagua haciendo una oración, o en un hospital nos paramos de que darle una palabra a los enfermos, qué sé yo, una fila. Y todo el mundo se queda hablando como que no es con ellos.
Así a veces estamos los creyentes, como estaban esta gente de aquí, haciendo de la suya. Y nadie, en vez de ponerse a la brecha para la corrección, para abolir esos pecados, para que el pueblo se devuelva a su mal proceder, nadie estaba en eso. Todo el mundo estaba en los suyos. Gloria a Dios. Dios le iba a dictar sentencia, a este pueblo, porque estaban derramando sangre, porque estaban pecados, lo dice aquí, en el 22, 4 y 5. Están cerca de ti, están lejos, se reirán de ti. Amancillada de nombre y de gran turbación. Estaban profanando la tierra totalmente. Tenía que haber juicio, igual que en estos tiempos. Vienen días de juicio. Vienen días de juicio. Ya no queda tiempo. Es momento de arrepentirnos y volvernos a Dios de gran corazón. Gran parte del pueblo a veces estamos experimentando juicio y no nos damos cuenta. Estamos, como estaban ellos, la gracia del Señor, el Espíritu Santo, se ha retirado o se va apartando, y muchas veces estamos como estaban esta gente haciendo, estaban en la iglesia, pero ellos estaban predicando lo que les daba el deseo, hablando en el nombre del Señor, haciendo cosas que Dios no los había mandado, haciéndose riquezas, robando, haciendo cosas, pero estaban en la iglesia. Y a veces el Señor le permite y le bendice. Ese yo le da un carro, le da una casa, le da un trabajo, le da un aumento. Lo bendijo, que sé yo, usted quería un hijo, un matrimonio, no sé. Pero al usted tenerlo todo y irse, qué sé yo, despegando de la fuente, e irse contaminando poco a poco con las malas acciones, que nadie los estaba corrigiendo, porque a ellos nadie los estaba corrigiendo. El Señor empieza a apartar su brazo. Y en vez de usted seguir en bendición y usted seguir prosperando, usted con lo que tiene y con lo que el Señor lo bendijo, usted lo que empieza a coger lucha. Pero usted está tan contaminado que usted no se está dando cuenta que ya el carro que le dio usted no está consiguiendo para echarle gasolina, que la casa que usted tenía se le están dañando los trastes, que en el trabajo va de lío en lío, que se está llevando mal, qué sé yo, con el esposo, que la casa, y usted sigue cogiendo lucha. ¿Y por qué está cogiendo lucha? Tiene la bendición porque hasta ahí era que el Señor estaba con usted. Pero si usted piensa y se evalúa, después que usted tomó cierta actitud, después que usted se alejó un poco de la casa, después que usted dejó de servir, después que usted tiene sus roces, el orgullo con el hermano, qué sé yo, con los pastores, puede ser, después que usted está haciendo tal o cual cosa, que usted entiende que está bien y que el otro está mal, usted no recapacita que antes usted estaba mejor. Antes de usted estar así, usted tiene la razón, yo tengo la razón, y el otro está mal, y en la iglesia está mal, y es por ahí. Antes de eso usted estaba mejor, y ahora que usted tiene la razón, la bendición se frenó ahí. Ni vida espiritual, ni ministerio, y lo que usted está batallando en la vida, como está en lo del mundo, luchando por su vida. No recibe la corrección. Gloria a Dios. Y hasta para aceptar la palabra que el Señor manda, es selectivo. Este sí y este no. Nos frisamos espiritualmente y no nos damos cuenta. La iglesia ha perdido su identidad. Muchos han amancillado el nombre del Señor, lo han deshonrado, porque viven bajo otra ley, bajo su propio juicio. Gran número de creyentes han cambiado su primogenitura, como Esaú. Experimentan confusión, turbación, hay divisiones, contiendas, desmembramiento del cuerpo de Cristo, desobediencia, disensiones de los creyentes, gloria a Dios, impurezas,
y llama a Ezequiel para que juzgue, para que le traiga al pueblo la luz, para que los haga recapacitar, desenumere estas cosas que están haciendo, lo haga recapacitar por la palabra. Gloria a Dios. Porque si ellos no recapacitaban y se devolvían, con el juicio de Ezequiel, si no recapacitamos y nos devolvemos y nos arrepentimos, con el juicio que nos traigan en la casa, con la corrección que recibamos de nuestras autoridades, de la palabra, con el juicio de Dios, nos va a ir peor. Gloria a Dios. La sentencia de Dios dice en este versículo que haría pasar, que los haría pasar por el fuego para quitarle toda impureza. El fuego son las pruebas. O sea que de igual manera, cuando estamos sumidos y hundidos en el pecado, van a venir las pruebas, las dificultades y la tribulación. El juicio de Dios contra los creyentes son con el propósito de que ellos tomen conciencia de sus pecados, los reconozcan y se arrepientan. Si aceptamos de buen grado obrar por la palabra de Dios y el Espíritu Santo, seríamos librados de muchos sufrimientos innecesarios. Si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados por el Señor. Dice la palabra en 1 Corintios 11, 30 y 32. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Muchos han muerto. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero siendo juzgados, somos castigados con el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Gloria a Dios. Había en este tiempo mucha violencia. En ese tiempo los creyentes estaban enfocados en sus propias necesidades, estaban enfocados en su propio deleite, se estaban engrandeciendo, se estaban enriqueciendo con la palabra, dice ahí también. Y el Señor le manda a advertir por la palabra. Porque en el libro de Romanos dice que estaban abusando de la gracia y del mal uso del perdón y de la misericordia de Dios y de las provisiones inmerecidas de Dios, al menospreciar el sacrificio de Jesús, no valorando suficientemente la sangre derramada por los pecados, al no comprender que la gracia y la verdad vienen juntas, porque todos sabemos el versículo de Romanos que dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, pero que no por eso. Romanos 6, 1, 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque lo que hemos muerto en el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Donde abundó el pecado suyo, allá atrás, sobreabundó la gracia, como decía la canción. Él nos vio en la tormenta, nos sacó, nos puso ropa nueva, nos puso en el comedor. La gracia. Pero ya usted sabe lo que está mal. O sea, porque Él por gracia me libertó y me perdonó. Voy a seguir pecando para que Él me dé más gracia. Eso era cuando usted no sabía nada. Hermano y hermana, eso era cuando usted no sabía de la palabra. Eso era cuando usted no tenía el conocimiento de lo que era el pecado. Gloria a Dios. De ahí para acá no podemos abusar de la gracia. Ya eso es, ¿cómo que dice? Avaricia. Gloria a Dios. Y recordemos que el versículo base dice que él estaba buscando quien, yo la tengo en la Reina Valera, quien hiciese vallado, dice, y que se pusiese a la brecha delante de mí a favor de la tierra.
para que yo no la destruyera, pero no la encontré. Dios estaba buscando sus hijos para que intercedieran por estos que estaban haciendo las cosas mal. Pero todos estaban entretenidos y todos estaban haciendo las cosas mal y no había uno que se pare a la brecha. Gloria a Dios. Todo esto había venido como consecuencia del rechazo de Dios. Y se hundieron en el pecado a tal punto que se olvidaron de Dios. Cayeron en la inmoralidad, la injusticia social con el extranjero, las viudas, los huérfanos, la idolatría, entre otros pecados y abominaciones delante de Dios. Los profetas, los sacerdotes, los príncipes y todo el pueblo. Es decir, que toda clase social y sin excepción provocó una brecha espiritual en ese pueblo. Y no había un vallado, y no había una protección del Señor que lo pudiera proteger. Gloria a Dios. Y brecha significa abertura. Brecha significa abertura o una grieta en algo, o en este caso, en un muro, el cerco que el Señor tenía alrededor de su pueblo. La Biblia menciona ser vallado, se refiere a ser una cerca o un muro. Podemos decir que por el pecado de Jerusalén se había abierto una brecha espiritual, un hoyo, un hueco, que los había dejado sin protección. Gloria a Dios. Y en la Biblia podemos ver un ejemplo de muro, de protección, de vallado, de cerco, en el libro de Job. En el capítulo 1 del libro de Job, cuando dice que el enemigo, Satanás, andaba, pues, y se le presentó al Señor, y el Señor le habló de mi siervo Job. Le voy a leer. ¿No ha considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y respondió Satanás a Jehová: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él su casa y todo lo que él tiene? O sea, que como Job era conforme al corazón del Señor, el Señor le tenía un cerco para que no le toque. El Señor no pone un cerco. Dice lo de él y todo lo de él. A nosotros y a todo lo de nosotros. Gloria a Dios. Contra las acechanzas de las tinieblas. Pero que el pecado que entra en nosotros, que nosotros dejamos entrar, cuando abrimos la brecha, rompe ese cerco que Dios tiene, se rompe por el pecado. Y vemos que en la vida antigua se levantaban las murallas, como todos sabemos, para la protección de los pueblos. El objeto era tener seguridad y controlar tanto lo que salía como lo que entraba. Gloria a Dios. El ejemplo de estos muros lo podemos ver en estos tiempos, porque ya en las casas hacemos verjas grandes, ya sea de bloc o de hierros. Me parece que en Estados Unidos hay una cerca grandota que es la que divide con México, para que no puedan cruzar ni los vándalos ni la droga, y se supone que no puedan cruzar los inmigrantes. En China, todos conocemos la famosa muralla china, y todos coinciden que son cercos para protección. Pero del que estamos hablando ahora es del espiritual, de la que impide que el pecado entre. Gloria a Dios. También es necesario que en estos tiempos difíciles levantemos murallas espirituales, que levantemos vallados, que nos paremos a la brecha para tener la protección de parte de nuestro Dios y tengamos la seguridad espiritual que necesitamos, ya que la palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y hay algo que nosotros debemos tener en cuenta, que es peligroso apostillar vallados. O sea, el vallado que nosotros tenemos, nosotros lo podemos romper. Y a veces
eh, estamos, por ejemplo, en la iglesia. Voy a poner el ejemplo de la iglesia porque estamos en la iglesia. En la iglesia vemos un grupo haciendo vallado. Estamos agarrados de las manos y le llega una revelación a una. Está pasando esto, nos movemos agarrados de la mano todos. Vamos a tapar esa brecha que se abrió ahí. Que allí hay un enfermo, agarrado de la mano, nos movemos para acá a orar por eso que está pasando por aquel hermano. Tapamos esa brecha. Otra revelación, mire, está pasando esto. Agarrado de la mano todos, orando, tapando brecha. Pero ¿qué pasa? En este vallado que tenemos, lo que estamos a la brecha, hay gente, o vemos gente, ¿verdad?, que estamos ahí, pero no porque queremos estar ahí, o no porque tenemos la visión de este grupo que está siendo vallado, que sabe que el Señor lo llamó, que recibe la palabra, la revelación y que quiere, ¿verdad?, conservar el nivel espiritual. Hay gente que están porque andan con el que está al lado, o porque quiere estar donde está el grupo, o porque cayeron ahí. Entonces estamos en el vallado, agarrados, y no estamos moviendo que los enfermos, que está el pecado, que es un problema, que una necesidad, que estamos orando por los inconversos, que estamos orando por el retiro. Pero este que está ahí por estar, está ahí. Y cada vez que hay movimiento, está ahí y está mirando al que está allá atrás, está mirando el que no vino, el que no se conectó, está mirando el techo, está agarrado, a veces mira para atrás y se le cansó el brazo y soltó el que estaba ahí y abrió una puerta y abrió una brecha. Cuando usted abre, como todos somos del campo, hay un cerco donde ponen las vacas, los animales. Entonces se rompía, salía el chivo, ¿verdad? Se sale del cerco que tenemos aquí en la iglesia, o se sale uno que está dentro, o entra un maco de allá para acá. Nada más no es que se sale. Es que este que no está en la misma sintonía, se quitó el brazo porque se estaba arrancando la cabeza cuando estaba morando. Y entró un pecado, un maco de eso. Gloria a Dios. Porque no estuvo realmente a la brecha. La Biblia dice: el que apostillare vallado, le morderá la serpiente. Apostillar es hacer una abertura. Gloria a Dios. El vallado era para evitar que los ladrones entren. Servía para que las zorras no causaran daño, para la protección de animales nocturnos, dice la Escritura, para evitar mordedura de serpiente. Dice la palabra también: las zorras pequeñas echan a perder las viñas. Gloria a Dios. Es necesario que nosotros entendamos que está mal, que es pecado. Nosotros apostillar, nosotros abrir brecha, abrir puertas. Más bien, debemos estar concentrados, como dice el versículo. Y busqué quien estuviera a la brecha. O sea, cuando en su casa, por ejemplo, cuando yo me mudé en mi casa, yo no tenía hierros. Y del lado delante hay un ventanal grande. Y yo tenía como eso, porque yo decía, por ahí se puede meter cualquiera. Yo, como no íbamos a amanecer mirando por la ventana si venía un ladrón, yo lo que le ponía una silla detrás de la ventana y yo ponía caldero, cuchara. Si alguien empujaba esa persiana de cristal, algo se iba a caer. Algo se iba a caer. De igual manera, si usted tuviera una brecha, una indija, una tabla que se le cayó, una ventana que se le rompió, estuviera mirando. Si en una empresa se daña el sistema de alarma, puede ser. O aquí se rompiera la puerta, qué sé yo, no sé. Algo vamos a hacer, que sea de una gente un guachimán vigilando, ¿verdad que sí?
de la misma manera o más. Es nuestro deber, nuestra responsabilidad, hacer vallado y estar a la brecha. Primero por nosotros. ¿Por qué? Porque somos tentados por el pecado. Porque podemos ser partícipes de estar habiendo brecha y puertas dentro y fuera de la casa. Nuestro testimonio, nuestro comportamiento, nuestra palabra, nuestra falta de oración, nuestra falta de fe. Rompe el vallado. Aún nosotros, la iglesia, quiera tenerlo dentro del vallado. Su brecha no va a permitir que la cobertura de Dios le llegue. Gloria a Dios. Dios quiere que los hombres se paren a la brecha y hagan vallado. Pararse significa interceder y tratar de levantar muros espirituales que se han caído. Necesitamos hombres, mujeres y jóvenes que se postren y clamen a favor de su familia. Gloria a Dios. Él dice, busqué uno que hiciera vallado. Y busqué un hombre que hiciera vallado. Usted no tiene que, para hacer un vallado espiritual en su familia, en su casa. A usted fue que el Señor lo llamó. Si lo llamó primero, empieza a hacer su vallado usted. Como le dije al principio, a veces estamos viendo las cosas que están mal y no las queremos decir como estaba pasando ahí. Nadie quería decir lo que estaba malo y todo el mundo estaba haciendo lo malo. Usted, el que conoce de la palabra, el que el Señor le ha depositado la responsabilidad de estar a la brecha y de hacer el vallado, porque no se crea usted que porque no se lo mandó a decir por un mini mensaje, no le mandó un correo o no se lo ha dicho audiblemente. La palabra se lo dice. ¿Puede usted batallar contra esos pecados de su familia? ¿Puede usted interceder ante Dios? Usted conoce su casa, su familia, sus hermanos, sus primos. Usted sabe cuáles cosas, cuáles situaciones son las que se mueven, que no permiten que ellos lleguen a los caminos del Señor. Que no permite que sus hijos lleguen a los caminos del Señor. Usted sabe el pecado, el vicio. Usted sabe la atadura. No se sienta contento, no se sienta feliz porque no roban ni matan. Haga vallado, parece a la brecha, anote, ore. Aquí hay una historia donde dice que los amonitas, me parece, los amalecitas, fueron a destruir la ciudad de Siclá. Se llevaron a las mujeres, a los hijos, a la hija. Se llevaron a los hombres, no lo mataron, sino que se lo llevaron de rehenes. Y que vino David y vinieron los hombres con él. Y cuando vieron todo eso, vieron la ciudad quemada y destruida, ellos se pusieron a llorar, hasta que le faltaron fuerza llorando y clamando al Señor. Y después que ya no le faltaban fuerza, David fue y oró al Señor y le preguntó al Señor que si se iba detrás de ellos. Y el Señor le dijo, ciertamente vaya, que se lo voy a entregar. Gloria a Dios. Se pararon a la brecha, intercedieron con clamor y llanto, y a favor de sus mujeres, de sus hijos. Y el Señor le entregó su familia. Gloria a Dios. También en Nehemías hubo una situación también con los judíos de Jerusalén. Y dice que ayunaron y oraron delante del Dios de los cielos. Y Nehemías tuvo un clamor y un llanto y ayuno e intercedió por su pueblo y por Jerusalén. Gloria a Dios. Otro ejemplo más fue la ciudad de Nínive también, que tenía una sentencia por el Señor, una sentencia de destrucción por el pecado y por la maldad que había en ellos. Y recibieron la palabra, el mensaje de Jehová, y se arrepintieron y ayunaron y rogaron y clamaron y el Señor los perdonó. Gloria a Dios. Clamaron hasta que no le quedaron fuerza, oraron. Buscaron, se pusieron, hicieron vallados y se pusieron a la brecha. Intercedieron. Gloria a Dios. Dice que el Dios necesita hombres que estén a la brecha,
Y dice en otra historia en Ezequiel 9:34 que había unos hombres que vinieron a atacar los verdugos de la ciudad y trajeron instrumentos para destruir. Simbolizaban a los calderos que asolarían a Jerusalén 5 años más tarde. Estos 6 verdugos venía uno vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero y de escribano. Y este varón le dijo: pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman, a causa de todas las abominaciones que hacen en medio de ella. Es interesante que esta señal que pone el varón vestido de lino y tintero de escribano es solamente para los hombres que gimen y que claman a favor del pueblo. Hombres que se paran a la brecha y levantan vallados. Gloria a Dios. Y dice: a los varones o verdugos se les dijo: pasad por la ciudad y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero todo aquel sobre el cual hubiese la señal, no os acerquéis. Y comenzáis por mi santuario. Y les dijo: contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Y salieron y mataron a la ciudad. Pero ¿a cuáles no mataron? A los que le pusieron la marca, a los hombres que gimen y claman. Gloria a Dios. A los que tenían un cerco, un vallado de parte del Señor, porque estaban a la brecha, porque estaban haciendo vallado, porque clamaban día y noche delante del Señor. Gloria a Dios. Es necesario ponerse a la brecha. Gloria a Dios. Dios está buscando hombres y mujeres que giman. Hay que pararse a la brecha porque los tiempos están malos. Todos estos ejemplos que tiene la Biblia y aún más es, o debemos verlo como alertas, debemos verlo como señales, debemos verlo como exhortación, que no en esos tiempos, sino en estos tiempos los cuales nuestros ojos están viendo el mal, en los cuales nuestros ojos están viendo cómo se están destruyendo los lugares, cómo está la niñez, la adolescencia, las depravaciones, los vicios, los robos, los accidentes. No hay edad. Se están muriendo los chiquitos, los jóvenes primero que los viejos. Gloria a Dios. No hay temor. El pueblo de Dios, muchos están callados. No están corrigiendo, ni se están corriendo ellos, pero tampoco están corriendo lo de su casa, obviamente. Habemos padres que se nos están escapando los hijos. Como una reflexión, me parece que fue Miriam que hizo esta mañana. Clara hizo una, pero la de Miriam fue la primera. En donde ella decía que en su tiempo, ella no le habló como era debido a sus hijos del Señor porque ella estaba en otra religión. Y dio otro testimonio. Y habló de cómo vemos poco a poco los hijos irse al mundo, muchos padres. Y cómo lo que tenemos los hijos en el mundo, por el gran amor que le tenemos a los hijos, no le hablamos correctamente de la palabra, no les reprendemos, no le corregimos. Somos permisivos en vestimenta, en horario, en vocabulario y en tantas cosas que como hijos de Dios, como dice esta palabra aquí, se está haciendo dentro de la casa, se está haciendo dentro de nuestra casa y no decimos nada y nos quedamos callados. Esto quiere decir que no estamos a la brecha. Esto quiere decir que nuestro vallado, el cerco que el Señor tenía como lo tenía en la casa de Job, se le ha abierto una brecha, o la tiene abierta o nunca se ha cerrado. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Y usted, lamentablemente, y yo, somos los que estamos permitiendo esa brecha. Y es responsabilidad suya y mía pararse a la brecha, dejar de dormir, sacrificar la carne a favor de esa situación, a favor de nuestros hijos. A favor, no importa que usted no conozca la situación, no importa que usted no conozca quizá el pecado de la casa, vamos a decir, de aquí, o de tal familia, no importa. Usted ora, usted ayuna. No estamos en la tierra, estamos viendo todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero por su casa, es que usted le van a pasar factura ya cuando usted, por su casa, por lo suyo, por lo que Dios le dio primero. Digo yo. Gloria a Dios. Y hay que orar eficazmente. Y ya que vamos a orar, y ya que vamos a clamar, ya que vamos a ayunar, ya que vamos a ser fallados por esa situación, por esas cosas que tenemos que cerrar esa brecha, porque espiritualmente esto está dejando que en nuestra casa entren, salgan cosas, pero que entren también. Su casa no está totalmente sellada, porque al usted tener esa condición, esa situación, y al usted quedarse callado como estaban ahí, el Señor le está diciendo, ve, dile, porque voy a tener juicio. Ezequiel, ve, dile, porque voy a tener juicio. Tu casa, el Señor le dice, trate de corregir, trate de hacer vallado, trate de gemir y llorar, porque yo lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer. No importa lo que usted esté viendo. A mí no me importa lo que yo esté viendo. Porque yo sé de dónde el Señor me sacó y que yo ni pensaba, ni la más remota idea que yo iba a estar aquí. A mí no me importa que yo esté viendo que mis hijos que beban, que está, a mí no me importa. Yo sé que el Señor lo puede hacer y yo voy a hacer lo que me toca a mí. En mi casa yo voy a hacer lo que me toca a mí. Que no sé, que pase lo que pase porque el Señor quiere, no porque yo no estuve a la brecha, no porque yo no hice cerco, vallado, no porque yo no hice mi guerra. Gloria a Dios. Orar eficazmente. Orar eficazmente es orar con fe. Orar eficazmente es orar por los motivos correctos. Es orar con justicia. Es orar y que se haga la voluntad del Señor. Orar eficazmente. Dice que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo es la que se hace acorde a los propósitos de Dios. No la oración que nosotros hacemos pidiendo lo que nosotros queremos, pidiendo lo que necesitamos, o sea, una oración tipo cajero. Gloria a Dios. Y pidiendo por nuestra conveniencia, porque muchas veces queremos, todo según la intención del corazón. Pedimos cosas o pedimos que el Señor cambie una persona o que le dé esto, lo otro. Al final es para nuestra propia conveniencia. Gloria a Dios. Orar eficazmente, creyendo, como le dije, que el Señor lo puede hacer. Porque si Él lo hizo con usted, cada uno de ustedes sabe lo que el Señor le ha quitado, lo que el Señor le ha cambiado, lo que el Señor le ha transformado. Todas las cosas malas y remanas que hacíamos. Entonces, esa cosa mala y remala que usted ve en el de al lado, en su hijo, en su esposo, lo que es, ora eficazmente. Y al Señor que se la quite, que la cambie, que la transforme como lo hizo con usted. Porque el Señor es fiel y justo para perdonar. Acompañe esa petición de una promesa, de toda la promesa que tiene la Biblia que el Señor le dijo a usted. El Señor dijo a usted que si usted cree, usted y su casa serán salvos. Recuérdele al Señor. Y cada cosa que usted le pida, sustente. El Señor, tú dices en tu palabra, esto y esto. No pida monótonamente por lo que usted quiere. Eso no está en la Biblia. El Señor se lo va a dar si Él quiere. Gloria a Dios. Recuerde, al orar, saber que es la voluntad de Dios y no la nuestra. Que todo lo que Él permite y lo que no permite y lo que te dice, aguántate lo que te dice más tarde. Es porque en su tiempo Él va a orar y Él sabe lo que nos conviene. Gloria a Dios. A nosotros nos toca. A nosotros nos toca no caer en esta palabra que dice que Él buscó quien intercediera, quien hiciera vallado, quien se pusiera a la brecha y no lo halló. Que es su casa,
tenga un cerco, porque usted ora por él. Pongámonos sobre nuestros pies. Gloria a Dios. Vamos a orar.